Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con las pláticas relacionadas a dermatología. Y pues las pláticas están realizadas en forma de preguntas y respuestas, algunas con casos clínicos. Entonces, espero que puedan ustedes participar y que puedan responder en el chat para que se nos haga saber lo que ustedes opinan de estos casos. Bueno, lo primero es un paciente femenino de 14 años que acude a consulta externa. Esta por presentar una dermatosis localizada a la cara en región centrofacial. Afecta el dorso nasal, afecta las mejillas y la barba y está caracterizada por neoformaciones papulares de color de la piel ligeramente eritematosas, de rosa pálido, de superficie lisa y que están agrupadas en racimos. Estas lesiones empezaron desde los 5 años y poco a poco han ido creciendo y apareciendo nuevas. En estas fotografías podemos ver la dermatosis descrita, estas pápulas, neoformaciones pequeñas, milimétricas que se agrupan principalmente en el dorso de la nariz, las mejillas y la barba. Y bueno, con estas fotografías, ¿cuál sería el diagnóstico correcto de estas malformaciones en la cara entre los siguientes diagnósticos diferenciales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es un acné inflamatorio? ¿Qué es una rosácea papular? ¿Qué son angiofibromas o que son jantelasmas? ¿Qué opinan? Buenas noches, doctora, y buenas noches a todos. Nos están aquí escribiendo porque apenas algunos se van integrando al chat, pero enseguida que lleguen sus respuestas se las voy compartiendo. El doctor Rodolfo nos dice acné, es que es el inciso A. Al igual que la doctora Gabriela, opina que es el inciso A. Y el doctor David también. El doctor Daniel dice que inciso B. Muchas gracias, doctores. Ok, se las voy a regresar para que vean la fotografía. Si ustedes ven, no hay comedones. Si ustedes ven, no hay pústulas. En realidad, esto no es acné y tampoco es rosácea. Son neoformaciones y el diagnóstico correcto son los angiofibromas. Los angiofibromas son adenomas sebáceos, son hemartomas y estos se van a presentar en esta enfermedad que tenemos por aquí, que después iremos descubriendo cuál es, después de los 5 años. Y van a ir aumentando hasta estar presente en el 70 y 90% de estos pacientes. A la exploración física completa, vamos a notar que la paciente ha presentado además 2 máculas hipopigmentadas de forma lanceolada, o sea, en forma de hoja de fresno principalmente, en miembros inferiores y en glúteos. Se sabe que una de estas respuestas es falsa. ¿Cuál sería? Son máculas presentes desde el nacimiento, es el primer signo cutáneo de la enfermedad, son asimétricas y diseminadas, y se encuentran solamente en el 10% de los pacientes. ¿Cuál de estas es falsa? Nos están escribiendo, doctora, en un momento le comparto, gracias. Les voy a enseñar las manchas. Estas manchas son de forma lanceolada, blancas, hipopigmentadas, asimétricas de diferentes tamaños en las piernas. Entonces, ¿cuál de estas? El doctor Diego es el falso. El doctor Diego y el doctor Joel le dicen que el inciso A, la doctora Ruth el inciso D, al igual que la doctora Gabriela y el doctor David, y el doctor Luis Gabriel opina que es el inciso B. El correcto sería el D de dedo. Estas máculas sí están presentes desde el nacimiento, se van a presentar hasta en el 75 u 80% de estos pacientes. Prácticamente es el primer signo que nos debe de hacer sospechar en un recién nacido de esta enfermedad. Y se pueden encontrar en número de 3 o hasta de 100. Entonces puede haber poquitas o muchas. Después de explorar a este paciente, al interrogatorio dirigido vamos a ver que la paciente ha presentado además crisis convulsivas generalizadas desde el que tenía 2 años, que en su desarrollo
escolar no ha sido satisfactorio. ¿En qué porcentaje de estos pacientes con esta enfermedad se va a presentar la triada clásica de epilepsia, angiofibromas y retraso mental? ¿Qué porcentaje consideran que sería el apropiado? Los voy leyendo, doctores, y voy compartiendo. Si no saben, igual pues se vale decir no sabemos y bueno, pues podemos continuar, ¿no? Aquí nos dice el doctor David, inciso C. Ajá. Y sí. la doctora Gabriela, inciso B. Gracias, doctores. Exacto, inciso C. El inciso C es el correcto. El 33% de estos pacientes, o sea, un tercio de ellos, van a tener esta triada. El 70 a 90% de los pacientes van a desarrollar angiofibromas en algún momento de la vida. El 75% de ellos tienen epilepsia y el 50% van a desarrollar retraso mental y que va a empeorar con la edad. Ahora, vean esta fotografía. Estos son tumores que pueden aparecer en el lecho subunguial, en el pliegue unguial lateral y en el pliegue unguial proximal. Se aprecian desde la pubertad en el 50% de los pacientes. ¿Cómo se llaman estos tumores? Vean cómo tienen formas de diente de ajo. Son tumores de Kuehne o fibromas unguiales. Son tumores benignos y solitarios del dedo, tumor de Borneville o tumor tuberoso esclerosante. ¿Cómo se llaman estos tumores? Los voy leyendo, doctores, gracias. La doctora Karen le dice que es el inciso A. Me parece muy bien. También el doctor David igual. También le dice que inciso A. Gracias, doctora. Eso. Entonces, tal vez ustedes ya tengan idea de qué enfermedad se trata. Y, pues bueno, podemos saber que la primera fotografía, pues no era acné ni rosácea. Si la paciente presentara además 3 manchas café con leche en localización del tronco, ¿cambiaría el diagnóstico sospechado? ¿Qué seguiría o qué pensarían ustedes? ¿Que cambiaría el diagnóstico a neurofibromatosis tipo 2? ¿Que cambiaría enfermedad de von Recklinghausen? ¿Que cambiaría enfermedad de Sturge-Weber? ¿O seguirían con el mismo diagnóstico? Voy compartiendo sus respuestas conforme lleguen. Nos dice la doctora Gabriela, inciso A, la doctora Karen, inciso B. Y la doctora Gabriela dice si es neurofibromatosis. Perdón, doctora. Sí, en realidad al tener manchas café con sospechar de una neurofibromatosis, pero algo me sacó aquí. Sí, doctora, sí. Sí, la veo usted. Ya regreso su presentación. Gracias, doctora. Y ya se ve la plática, ¿verdad? Sí, se ve. Les decía que el tener manchas café con leche no nos hace, pues, que a fuerzas tenga que ser neurofibromatosis, sino que esta enfermedad de la que estamos hablando también puede tener manchas café con leche. Se van a presentar las manchas café con leche hasta el 10% de la población general. Es el principal signo y el signo primario de la enfermedad de von Recklinghausen, efectivamente, o neurofibromatosis tipo 1, y se va a presentar en estos pacientes en el 90% de ellos, pero el criterio diagnóstico de enfermedad de von Recklinghausen es tener más de 6 y que midan más de 0.5 centímetros. La enfermedad de neurofibromatosis tipo 2 va a presentar característicamente un neuroma acústico, que es bilateral, además de las manchas café con leche y de los neurofibromas. En este caso, que es esta enfermedad que en un rato vamos a decir cuál es, sí puede haber manchas café con leche entre el 10 y el 20%, y por otra parte la enfermedad
de Sturz-Weber, pues no tiene nada que ver con esto, es la presencia de una malformación arteriovenosa en la rama oftálmica del nervio trigémino. Entonces vean cómo estas fotografías sí son de neurofibromatosis tipo 1, que es la enfermedad de von Recklinghausen. Vean cómo en la primera fotografía tenemos múltiples manchas café con leche en todo el tronco y las extremidades. El signo de Crow se localiza, que son estas efélides o manchas café con leche pequeñitas en ingles y en axilas. Tenemos los nódulos de Lynch, que son estos neurofibromas o amartomas directamente en el iris, y tenemos los neurofibromas que están localizados en el tronco. Entonces, esto es una neurofibromatosis tipo 1. Pero seguimos con nuestro caso clínico. En el tratamiento de esta paciente, además de enviar al oftalmólogo para ver qué lesiones hay, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, y controlar las crisis convulsivas, también realizar un consejo genético. ¿Qué medicamento podría ayudar en la regresión de estos tumores tuberosos en los diferentes órganos? ¿Cuál de estos medicamentos podría funcionar? ¿La rapamicina, el sirolimus, el interferón gamma o todos los anteriores? Los voy leyendo, doctores, muchas gracias. Nos dice, a ver, nos están escribiendo, perdón. Nos dice el doctor David que es el inciso C, interferón gamma. Y la del doctor Laurencio, el inciso B. Y el doctor Álvaro, el inciso D, al igual que la doctora Sandra. Gracias. Así es. En realidad, todas las anteriores es lo correcto. Y aquí está la explicación. La rapamicina y el sirolimus es pues lo mismo en realidad, es un sinónimo. Es un antibiótico que está derivado de esta bacteria Streptomyces hygroscopicus y ha demostrado controlar la función de la vía mTOR y por lo tanto puede controlar la proliferación celular de las células carentes de estas proteínas TSC1 y TSC2 que van a codificar a la lamartina y a la tuberina, que es la mutación que se encuentra en esta enfermedad. Ahora, ¿por qué es necesario mandar a estos pacientes a todas estas especialidades que comentamos? Porque se va a asociar a síndrome de Wolff-Parkinson-White, se va a asociar a rhabdomiomas en el corazón, se va a asociar a tumores tuberosos en la corteza cerebral y por lo tanto las crisis convulsivas. Va a haber gliomas retiniales o facomas y va a haber angiolipomas renales. Entonces es necesario tener una vigilancia estrecha multidisciplinaria. Sabemos que esta enfermedad se llama enfermedad de Bourneville o esclerosis tuberosa, creo que ya algunos la habían sospechado. Y se hereda con una penetrancia completa, con un fenotipo variable. ¿Cuál es la forma de herencia más frecuente? Autosómica recesiva, dominante ligada a X, autosómica dominante o mutaciones de novo. Le voy compartiendo, doctora, en un momento. Gracias. El doctor Laurencio le dice que es el inciso D. Al igual que el doctor Alexis. Inciso C. Exactamente, que es el D. Las mutaciones de novo se van a presentar hasta en el 85% de los pacientes con enfermedad de Bourneville. Y bueno, hasta aquí termina el caso clínico de esta enfermedad de esclerosis tuberosa. ¿Cuál de las siguientes es la marca de nacimiento más frecuente en un recién nacido? ¿La mancha mongólica? ¿La mancha de salmón? ¿Las manchas café con leche o el nevo epidérmico?
Doctores, los voy leyendo. Muchas gracias. Nos dice la doctora Gabriela que es el inciso A, al igual que la doctora Ruth. Exactamente. La mancha mongólica es la más frecuente de las marcas de nacimiento. Se va a encontrar hasta en el 91% de los recién nacidos. Es 100 veces más frecuente que otras marcas de nacimiento. La mancha salmón también es frecuente, pero más o menos se presenta entre 60 y 70%. Y las manchas café con leche dijimos que entre 2 y 10%. La mancha mongólica son estas manchas color azul grisáceo de color pizarra en la región lumbosacra. Generalmente abarcan una gran extensión de la espalda, de los glúteos, y a veces puede haber manchas ectópicas o en otras localizaciones. Se van a encontrar en el 90% de los recién nacidos orientales y en los mestizos. Es de tamaño variable, como les decía, evolucionan generalmente alrededor de los 5 años. Casi al 95% de los niños que tuvieron mancha mongólica para a los 5 años ya no se les ve. Y esta mancha mongólica está causada por los melanocitos que migran de la cresta neural hacia la dermis y se quedan atrapados en la dermis profunda en lugar de llegar hacia la unión de la unión dermoepidérmica. Y entonces se quedan atrapados en la dermis profunda y eso hace un efecto físico de refracción de la luz que se llama efecto Tyndall. La mancha salmón es esta mancha que en realidad es una malformación capilar superficial. Esta mancha es color rosada a roja, aumenta con el llanto o con el pujo, con las manaduras de Valsalva, estas manchas se encienden. En la nuca se le suele llamar el piquete de la cigüeña y forma un triángulo invertido hacia la frente. Y perdón, al revés, en la nuca atrás y suele llamarse piquete de la cigüeña. Y en la frente y en los párpados suele formar un triángulo invertido. Y esta, sobre todo la de la nuca, puede ser persistente hasta el adulto. La de la frente es más frecuente que se desaparezca. A veces algunos recién nacidos lo tienen como este chiquito de la izquierda, de la derecha abajo, hacia el labio superior, el área del bigote. El nevoflamio o mancha en vino de Oporto es otra malformación que se presenta al momento del nacimiento. Es una malformación vascular, pero un poco más profunda. Esta se va a encontrar en cara, en tronco, en extremidades y suele ser unilateral. Esta es una mancha rojo, como es más profunda, tiene una textura más gruesa, puede tener ciertos lóbulos o tumoraciones. Es más púrpura y no va a involucionar. Esta no suele quitarse conforme pasa la vida. Esa mancha de vino de Oporto, cuando se asocia a crisis convulsivas o malformaciones oculares o malformaciones intracraneales, retraso mental, pues forma lo que se llama la enfermedad de Sturge-Weber. Y son estos niños que tienen una malformación venosa en la mitad de su cara. También, cuando se localizan en las extremidades, se llama enfermedad de Klippel-Trenaunay. Esta es importante detectarla porque la malformación venosa es igual profunda y al afectar la extremidad va a afectar también el hueso y los tejidos blandos. Entonces va a haber crecimientos hipertróficos del hueso y de los tejidos blandos, lo que va a hacer una asimetría en el recién nacido y en el niño. Ahora, otra pregunta. Paciente de término masculino que al nacimiento se muestra con una sustancia blanquecina, untuosa y oleosa en toda la piel, de predominio en los pliegues. ¿Cómo debe de tratarse? ¿Se va a dejar evolucionar? ¿Se reabsorbe solo espontáneamente? ¿O se debe de lavar y tallar al recién nacido para que se elimine esto con el baño? ¿O se trata de eliminar con jabones y antisépticos ya que es una fuente de infección? ¿O indica sepsis neonatal y requiere tratamiento antibiótico intravenoso? ¿Qué saben de esta sustancia blanquecina untuosa en los recién nacidos? Aquí nos comentan en el chat la doctora Evelyn
la doctora Joana y la doctora Nancy, que es el inciso A, al igual que la doctora Shahid, el doctor Luis Gabriel, la doctora Ruth, el doctor David y la doctora Karen. Gracias. Exacto, pues parece que conocen muy bien esto que se llama Vernix gaseosa. El Vernix gaseosa funciona como una barrera mecánica y antibacteriana y funciona como un lubricante para facilitar el canal de parto. Es escaso en prematuros y nulo realmente en postmaduros. Se va a producir en el útero y es una mezcla de las glándulas sebáceas y los detritos celulares y bueno, pues no se debe de quitar esto de tallarlo y lavarlo con antisépticos, pues no es lo correcto, esto se irá quitando poco a poco solito y tampoco es un indicativo de sepsis. Ahora, este es un paciente femenino de 3 años que acude por una dermatosis que está diseminada al tronco posterior y a las extremidades inferiores. Este tipo de neoformación se denomina encamiseta y está caracterizada por esta neoformación de color café. Es grande, unos 22 centímetros, con vello en la superficie de esta neoformación y que además tiene múltiples más pequeñas satélites de 5 centímetros o 0.5 centímetros que también tienen vello en la superficie. Este tipo de nevo congénito se va a clasificar según su tamaño, por lo que este nevo correspondería a un nevo congénito melanocítico gigante, ya que mide más de 20 centímetros. Las siguientes son aspectos a tener en cuenta en la evolución de este nevo, excepto cuál de ellas. Es posible que pueda tener melanosis leptomeningia por una lesión en la línea media. Es posible el desarrollo de melanoma maligno hasta en el 5% de los pacientes. Es importante ir extirpando cada pedazo del nevo con los años. La vigilancia del nevo y únicamente tomar biopsia en caso de cambios de la pigmentación de la lesión y la morfología. ¿Cuál de estas es la falsa, el excepto? Le voy compartiendo, doctora, en un momento. Nos comenta el doctor Laurencio el inciso C, el doctor David el inciso D, el doctor Luis Gabriel inciso C, al igual que la doctora Nancy y la doctora Gabriela. También el doctor David dice inciso C y la doctora Joana inciso D. Gracias, doctores. Eso. El inciso C es el excepto, el falso. En realidad, estos nevos, por muy aparatosos o por muy grandes que estén, no se recomiendan ir extirpando cada pedazo y tendríamos que hacer ahí realmente un injerto. Lo que esto se requiere es una vigilancia anual de o semestral de este lunar, de este nevo, y únicamente ir tomando biopsia en caso de que haya pigmentación, cambios en la pigmentación o en la morfología. Este nevo es importante palparlo porque cuando empieza a crecer también empieza a tener como induración hacia la parte profunda. Es frecuente que desarrollen un melanoma maligno hasta en el 5% de los pacientes y siempre que tengamos una lesión, ya sea nevo, ya sea vascular o de otro tipo, que ahorita vamos a ver otro tipo de tumores, en la línea media debemos de pensar que puede haber alguna alteración en lo que es la columna o las meninges, y en este caso pues melanosis leptomeningia. Entonces, ¿qué debemos de sospechar en caso de encontrar uno de estos en el paciente? Y pues es un poco de lo que les estoy diciendo, ¿no? Lesiones vascularizadas o vasculares, un hoyuelo dérmico o hipertricosis localizadas o cola de fauno o una aplasia pubis. Entonces, todas estas lesiones indican asociación a retraso mental y déficit cognitivo. Hay que buscar malformaciones, ya que son un marcador cutáneo de disrafismo espinal. Hay que buscar los antecedentes teratogénicos y su causa se debe a la cercanía del endodermo embrionario. ¿Cuál de estos? Bueno, todos estos son correctos, ¿no? En realidad, solamente bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy equivocando solita.
¿Qué debemos sospechar en caso de encontrar esto en un paciente? Es la búsqueda de malformaciones como marcador de disrafismo espinal, que es lo que les decía, que puede haber una alteración en las meninges o en la espina bífida o tener una mielomeningocele. Y en realidad es que pues no necesitamos como saber tanto de los antecedentes teratogénicos. Esto puede suceder sin tener una causa. Y aquí el endodermo no tiene nada que ver, el endodermo embrionario, ya que esto viene del ectodermo. Entonces, las lesiones que se asocian a esto serían espina bífida, meningocele, mielomeningocele, la cercanía del neuroectodermo embrionario, como les decía, no del endodermo, y lo que sí es que estos niños pueden tener otras malformaciones, como polidactilia, sindactilia, dismorfias faciales, o sea, son niños que pueden tener muchos, pues sí, mutaciones o malformaciones a lo largo de su cuerpo. Plante bajo del pelo, de las orejas. En esta primera fotografía tenemos una zona que es un angioma, una malformación vascular, y nos indica o nos puede hacer sospechar de disrafismo, ya que se encuentra en la línea media. En la segunda fotografía pues le hacen la resonancia magnética y pueden ver ahí cómo se mete el seno dérmico y hay un tracto fistuloso aquí hacia la piel, que esto nos haría verlo como un hoyuelo, y acá pues en dibujo como para identificar en esta fotografía de la resonancia cómo está el trayecto fistuloso. Todas estas lesiones pueden asociarse a lo que es el disrafismo espinal. Entonces todas estas localizadas en la línea media nos deben de hacer sospechar y buscar algún disrafismo. Aplasia cutis, hoyuelo dérmico, senodérmico, cicatrices congénitas, adherencias amnióticas de bandas amnióticas, nevos congénitos, piel hipertrófica, que sería como la piel de Zapa, que también se encuentra en la esclerosis tuberosa, las lesiones discrómicas, ya sea pigmentadas hacia hiper o hacia hipo, hipertricosis localizadas como la cola de fauno, los neurofibromas, los nevos melanocíticos, los teratomas, fibromas, la cola verdadera o pseudocola, lipomas y lesiones vasculares. Cualquier lesión en línea media, buscar disrafismo espinal. Ahora, ¿cuáles son los principales agentes infecciosos de la piel y que son causantes de las piodermias? Bacteroides y anaerobios, Escherichia coli y Shigella, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, o Pseudomonas aeruginosa y Corynebacterium minutissimum. ¿Cuáles son los principales causantes de piodermias? Nos están escribiendo, doctora, en un momento le comparto. Nos dice el doctor David, inciso C. Y la doctora Sandra igual, de inciso C. Gracias, doctores, al igual que el doctor Laurencio. Gracias. Yes. El inciso C, pues el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son los organismos principales de la flora normal. El microorganismo que es más frecuente y que afecta a la piel es el Staphylococcus aureus. Este puede ser resistente a meticilina y es cada vez más frecuente, sobre todo pues asociado a resistencias antibióticas, como por ejemplo a la eritromicina tópica. Y cada vez más frecuente a la clindamicina y a las tetraciclinas. Existen múltiples infecciones que, dependiendo de la localización, de la profundidad de la piel, pues se van a llamar de forma diferente: el impétigo ampolloso, o la foliculitis, o la furunculosis, o la erisipela ampollosa, el síndrome de la piel escaldada y el síndrome del choque tóxico.
Y también tenemos el Streptococcus pyogenes del grupo A, que nos va a dar entonces otro tipo de manifestaciones como las paroniquias, el impétigo, la erisipela, carbuncos o celulitis. Este cuadro clínico es un paciente femenino de 6 años que va a acudir a consulta por presentar una dermatosis localizada a cara, principalmente en la región perioral y perinasal, y está caracterizada por estas costras amarillas mielicéricas sobre una base eritematosa. La paciente refiere, o la mamá de la paciente refiere que había tenido un cuadro gripal, dolor de garganta, secreción nasal unos días antes y había tenido fiebre. Vean la fotografía. Esta costra mielicérica es característica y con la base eritematosa, siempre perioral o perinasal. El diagnóstico más probable, ¿cuál es? Un herpes simple, un impétigo vulgar, una dermatitis de contacto o una foliculitis. Voy leyendo sus respuestas, doctores. Muchas gracias. Nos dice el doctor Rafael que es el inciso B, al igual que el doctor David, la doctora Sandra, la doctora Gabriela y la doctora Dulce, el doctor Alexis y el doctor Juan, y coinciden en el inciso B, al igual que la doctora Alejandra y la doctora Cintia. Muchas gracias, doctores, a todos. Bien, estamos de acuerdo que es un impétigo vulgar. El diagnóstico es un impétigo vulgar y el agente más probable es que se trate de ¿qué? De un Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A, de un Staphylococcus aureus, de una Pseudomonas aeruginosa o un Corynebacterium minutissimum. Nos están aquí respondiendo, la doctora Jonah le dice que es el inciso B, al igual que la doctora Nancy. Y el doctor Laurencio igual B, el doctor Luis Gabriel. Gracias, doctor. Ojo, el impétigo vulgar, si hay ampolla, puede ser por estafilococo, y si no hay ampolla, puede ser por estreptococo. Es de las enfermedades que puede dar las dos cosas. Generalmente, cuando hay un cuadro gripal, está asociado a estreptococo. Se va a asociar a dos tipos de impétigo. El impétigo contagioso o el vulgar, que es causado por el Staphylococcus pyogenes beta hemolítico o por Staphylococcus aureus, como le decía, o por ambos. Y el impétigo ampolloso, que siempre va a estar asociado a Staphylococcus aureus. Estos son otros cuadros de impétigo. Vean las costras, a veces se ven un poco más mielicéricas, a veces se ven más sanguinolentas, a veces un poquito más secas, pero siempre localizadas alrededor de la boca y alrededor del orificio nasal, como impétigo vulgar, ¿no? O común. Acuérdense que hay también impetigización o impétigo secundario, y eso sería una infección secundaria de otra dermatosis. Entonces, en relación al impétigo ampolloso, ¿cuáles son los fagos causantes de las ampollas tensas de contenido claro seroso que se forman por acantolisis en el impétigo ampolloso? ¿Cuáles de estos son los fagos involucrados? Voy compartiendo sus respuestas, doctores. Muchas gracias. No han llegado respuestas, doctora. Aquí nos dice el doctor David, inciso B. Algunos no saben. Sí. Nos dicen, pero bueno, gracias, doctora. Es algo más específico. Sí, aquí los fagos que están involucrados son más bien las cepas de 55, 71 y 80. Estos fagos los produce el Staphylococcus aureus y van a estar asociados
toxinas exfoliativas que van a estar encargadas de ese desprendimiento de la piel y de las uniones de la piel. Estas dos toxinas se llaman epidermolicina o toxina A y proteasa o toxina B. Y vean cómo algunos de estos simpéticos entonces van a ser ampollosos y tenemos que estar pues atentos a esto porque el tratamiento puede ser diferente. Las ampollas son flácidas, subcórneas, se rompen fácilmente, a veces no las vemos porque están ya tronadas y van a dejar más bien una escama en forma de collarete. Estas toxinas tipo A y tipo B se van a unir a las uniones intercelulares que se llaman desmogleína, que es una de las proteínas de los desmosomas, y se van a unir a esta proteína que se llama desmogleína tipo 1, y de esta manera es que van a ir destruyendo la unión dermoepidérmica y formando las ampollas. La desmogleína tipo 1 está más presente en lo que es la piel y la desmogleína tipo 3 está más presente en lo que son las mucosas. Por eso en la piel las ampollas son muy superficiales porque en la parte superior del estrato de la epidermis, del estrato granuloso y espinoso, solamente hay desmogleína tipo 1 y hacia la parte basal tenemos la desmogleína tipo 3 que todavía mantiene la piel unida y en la mucosa únicamente tenemos desmogleína tipo 1. Entonces esto es lo que nos hace que en el pénfigo, por ejemplo, haya pues lesiones en la mucosa. Estas son lesiones de impétigos ampollosos. Vean cómo las ampollas son realmente flácidas, tienen ese aspecto de papel de cigarro, tienen un contenido ceroso, amarillento, y pueden estar localizadas en cualquier parte del cuerpo, ser un impétigo secundario incluso, y siempre que hay ampollas, entonces sospechar de un estafilococo. Cuando hay ampollas así, también debemos de sospechar o de hacer un diagnóstico diferencial con enfermedad lineal tipo A, IgA. Entonces, el impétigo puede ser primario, como les decía, en las regiones periorificiales de la piel sana, o secundario en cualquier topografía asociado a una dermatosis previa en donde hay impetiginización. Y por el mismo, en otra clasificación puede estar localizado o puede estar generalizado. El impétigo generalizado se llama síndrome de estafilococo de la piel escaldada y se va a localizar en el recién nacido. Aquí hay ampollas grandes que van a desepitelizar grandes zonas del cuerpo, esto como si fueran lienzos de sábanas húmedas, así se ve la descamación, y esos pacientes generalmente pueden empezar esta infección a través de la zona umbilical. Es frecuente que por ahí empiece esta infección y pues son niños que están en sepsis graves. Estas son impetiginizaciones, impétigos secundarios, generalmente son niños con dermatitis atópica y pues a través del rascado es que se impetiginizan. Estos son niños con síndrome de la piel escaldada y observen cómo empiezan con un eritema periorificial, eritema perioral, periocular también, son niños delicados, están graves, tienen un cuadro infeccioso que los hace ver demacrados y pues requieren hospitalizarse. Puede haber ampollas en la cara y costras mericéricas, pero también empiezan a tener ese eritema en todo el cuerpo con esa desfacelación de la piel y las ampollas en lienzo húmedo o el desprendimiento de la piel en lienzo húmedo. Ahora, en los neonatos, los riñones no pueden eliminar estas toxinas, por lo que una alta concentración va a producir este eritema difuso y va a evolucionar a estas ampollas flácidas que van a romper. Estos niños también, pues con la fiebre abrupta, pues van a tener causa de mortalidad importante. Y esto pues asociado a la disregulación de la temperatura y el desbalance hídrico. Ahora, ¿qué tratamiento sería el indicado en este paciente con un impétigo vulgar? En un paciente con impétigo vulgar, ¿qué le daríamos de tratamiento? Tetraciclinas, penicilinas,
resistente a penicilinasas, quinolonas o sulfas. Los voy leyendo, doctores, gracias. Nos dicen aquí en el chat, doctora, el doctor David, que es el inciso B, la doctora Joana, inciso A, el doctor Laurencio, inciso B, la doctora Dulce, inciso B, al igual que el doctor Juan José y el doctor Alexis, inciso B. Y hay una pregunta del doctor Luis Gabriel, le dice que, doctora, síndrome de piel escalada es lo mismo que NET. No. El síndrome de la piel escaldada o de las 4 S es una infección, una enfermedad por estafilococo. Y la NET es la necrolisis epidérmica tóxica y está asociada a un fármaco, es una farmacodermia. El desprendimiento de la piel puede verse similar, también en piel, en esfacelación como en sábanas húmedas, también puede haber desprendimiento de la totalidad de la piel. Clínicamente puede parecerse y podría ser un diagnóstico diferencial, pero la causa es ahora sí que completamente diferente. Generalmente la necrolisis epidérmica tóxica o NET o enfermedad de Lyme, de Lyme, sí. Sí, de Lyme, pero no es la infección, sino más bien de la persona que lo describió. Es una farmacodermia que está asociada más a anticonvulsivantes, antibióticos, a alopurinol, también se asocia a sulfas y a difenilinantoína, a carbamazepina. No sé si quedó claro esa diferencia. Yo creo que sí, doctora. Si hubiera algo más, yo le comento. La doctora Nancy le pregunta, ¿el síndrome de piel escalada también hay signo de Nikolsky positivo? Sí. Igual que en las enfermedades ampollares, autoinmunes, también hay Nikolsky porque está prácticamente la piel acantolítica y está separada. Sí, uno la frota, se viene completa. Así es. Gracias, doctora. Le voy comentando ahorita en cuanto nos escriban. Gracias. Sí, de acuerdo. El tratamiento del impétigo vulgar es con penicilinas resistentes a penicilinasas. Generalmente ocupamos dicloxacilina, que es como de lo más útil. Se puede ocupar también cefalexina, eritromicina o en casos ya más graves, pues vancomicina intravenosa, pero todo va a depender de la gravedad del paciente. Cuando es algo muy localizado y muy superficial, a veces con puros fomentos secantes es suficiente. Dentro de los fomentos secantes y antisépticos tenemos el acetato de aluminio, el agua de alibur, el sulfato de cobre o el sulfato de zinc o el agua de arcán. Y para poder contrarrestar al estafilococo, pues podemos ocupar el ácido fusídico y la mupirocina. Estos son muy útiles cuando la infección es superficial, como en una foliculitis o como en un impétigo. Pero, pues, si la infección ya es más profunda, prácticamente debemos ocupar antibiótico vía oral. ¿Cuál es la causa de que existen pétigos o forúnculos recurrentes? Existen pacientes portadores, existen cepas resistentes, existe quimiotaxis neutrofílica normal en los pacientes con inmunodeficiencias y todas estas son correctas. En lo que nos responden, doctora, llegó una pregunta del doctor Laurencio. Le dice, entonces dice, impétigo no es ampolloso, es Streptococcus B hemolítico, y si es ampolloso es Staphylococcus cereus o al revés. Si es ampolloso, siempre va a ser Staphylococcus aureus. Siempre, si es ampolloso. Si es vulgar o no ampolloso, puede ser estreptococo o estafilococo. Pero si hay ampolla, siempre va a ser estafilococo. ¿Por qué? Porque es la bacteria que produce las toxinas de los fagos, los que desprenden la piel.
el estreptococo no lo hace. Gracias, doctora. Y la respuesta de este caso nos dice el doctor David, el doctor Alexis, el doctor Diego, la doctora Alejandra y la doctora Denise, que es el inciso D. Gracias. D. Exacto. En realidad todas son correctas. Pueden existir pacientes portadoras con estafilococo en las narinas y a veces requieren tratamiento pues continuo con mupirocina alrededor de las fosas nasales. También pues hay cepas resistentes, cada vez más frecuentes. También los pacientes con inmunodeficiencias van a tener quimiotaxis alteradas y bueno, pues esto nos va a dar los cuadros recurrentes. Son correctas. La resistencia bacteriana ocurre hasta en el 20% de los pacientes. Los sitios, como les decía, más frecuentes de estos reservorios de estafilococo pueden estar en las narinas, en las axilas, en las ingles y en los pies. Acuérdense que existen zonas en el cuerpo que les llamamos ventanas alcalinas, como las axilas, las ingles, los pies o los glúteos, y estas ventanas alcalinas tienen un pH diferente al resto de la piel, como dice el nombre, es más alcalino, y al estar más alcalino se pierde este manto ácido y entonces son zonas favorecedoras de tener bacterias y hongos. Entonces, por lo tanto, en esas zonas puede haber estafilococo como reservorio. Y por lo tanto se ha utilizado mupirocina tópica, pero en algunos momentos pues se pueden requerir clindamicina oral o rifampicina con dicloxacilina para erradicar estos estados portadores. Y también un paciente que está recurrente, pues hay que sospechar que pueda ser un paciente diabético y que esté descontrolado y que esto sea un cofactor que nos haga tener infecciones recurrentes. Como les decía, el ombligo es una zona de entrada frecuente de estas infecciones de bacterias relacionadas a la piel. Entonces la onfalitis siempre debe de hacernos una señal de alarma en un recién nacido y puede haber impétigo localizado, como en esa primera fotografía, alrededor del ombligo. Existe otra dermatosis piodermia, que pues es como más nuevo, más reciente la descripción, es la dermatitis perianal por estreptococo. Esta es una dermatitis que está circunscrita, causa fisuras y secreción purulenta. El paciente va a tener una zona perianal con estreptococo Piógenes beta hemolítico, que va a ser doloroso. Generalmente son niños que están en uso de pañal, prácticamente lo he visto en niños con pañal. Asocia también a balanopostitis o a vulvovaginitis y el tratamiento será con mupirocina tópica y si esto no se puede controlar en unos días, pues antibiótico oral como penicilina benzatínica, amoxicilina o eritromicina. Y esas son fotografías de estos estreptococos perianales. Entonces vean cómo siempre es la región anal eritematosa, rojo intenso, como generalmente está localizado, puede haber fisuras, en las niñas puede haber vulvovaginitis, en los niños puede haber balanopostitis. No confundirlo con lo que sería una candidiasis, que generalmente la candidiasis nos va a dar lesiones satélite y se puede ir como hacia las pliegues o hacia las ingles. Vean cómo pues son anos húmedos, pueden tener cierta secreción y algo de descamación y generalmente les arde a los pacientes. Ahora la erisipela está causada por el estreptococo Piógenes beta hemolítico grupo A, esto sería como lo más frecuente. La erisipela es una infección de la epidermis y de la dermis. Está pues un tanto superficial. Son placas eritematosas que tienen edema, que tienen bordes bien definidos y elevados y que dan un aspecto de piel de naranja, porque la dermis, al tener edema, da ese aspecto como que se sobreponen los poros, eso como de piel de naranja. Y van a tener calor local, aumento de temperatura, también pueden tener fiebre sistémica, linfadenopatías, linfagitis y leucocitosis. La erisipela, pues prácticamente es
unilateral. Es rarísimo que un paciente venga con erisipela en las dos piernas o en los dos brazos o en las dos mejillas. Si esto es bilateral, hay que sospechar de otras cosas, entonces prácticamente es unilateral. Y ya les dije las localizaciones, la pierna, el pie, el brazo, la mejilla y región periorbitaria. Dependiendo de la edad del paciente y dependiendo de la localización, pues será lo que sospechemos del agente causal. Generalmente la erisipela requiere de una solución de continuidad, entonces es muy frecuente que las erisipelas las veamos en pacientes que tienen piel seca, que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal y que se rascan las piernas. Esto hace que a través de las uñas se rompa la piel y por ahí penetre el estreptococo y para hacer la infección. También es frecuente verlo en pacientes que tienen onicomicosis o tiña pedis. Entonces siempre será un factor de riesgo asociado. Cuando esta infección se va un poco más profunda y llega al tejido celular subcutáneo, teniendo una línea divisoria no muy bien marcada, pues se puede presentar entonces celulitis. A veces pues hay partes con celulitis y partes con erisipela, porque no todo está precisamente en la misma localización. Generalmente puede estar aquí involucrada el estafilococo y el estreptococo. Y cuando hay estafilococo, nuevamente debemos de pensarlo cuando hay ampollas. Siempre las ampollas serán un dato de estafilococo. En la celulitis, la placa también es roja, eritematosa, edematosa, pero aquí hay menos definición de esta placa y no está tan elevada como en la erisipela. Los síntomas generales también pueden estar presentes, fiebre, malestar general. Y como les decía, no es lo mismo un recién nacido o un niño de 5 años que una persona mayor que está en hemodiálisis. Y entonces cuando esto se presenta en menores de 5 años y se presenta generalmente en la cara, pues debemos pensar que puede ser un hemófilos influenza tipo B. Aquí se suelen asociar estas celulitis faciales a lo que es el globo ocular, bueno, el párpado, y se suelen asociar a síntomas respiratorios, bacteriemias o septicemias. Y en muy recién nacidos o lactantes mayores, menores de 36 meses, pues aquí el estreptococo pneumoniae es el agente que debemos sospechar. Y entonces vean cómo puede haber celulitis faciales en las mejillas, en las orejas también puede haber celulitis, puede haber o erisipelas, puede haber en las piernas. Vean, a veces en los hospitales demarcamos la zona para ver cómo se va haciendo más pequeño o, por el contrario, si esto está empeorando y está abriendo. A veces puede haber desepitelización, como por estas ampollas que se ven acá arriba, ¿no? Aquí si hacemos la fricción, pues seguramente se desprende. Vean en esta otra fotografía cómo se ve la piel de naranja. Esto es lo que llamamos piel de naranja. Y pues generalmente son pacientes que están con diálisis o que están con enfermedad renal o con alguna tiña de los pies o onicomicosis que hacen una predisposición a tener sitios de entrada en las piernas. Los brazos también. Y estas son las celulitis faciales por ya sea hemófilos influenza o por el estreptococo pneumoniae. Y entonces, bueno, las celulitis faciales pueden dar un riesgo extra de la cercanía del cerebro, pues de tener una meningitis o de tener una encefalitis. Entonces, estos pacientes deben de estar hospitalizados y tratarse rápidamente. En una paciente de 65 años que tiene una erisipela en el miembro inferior derecho, ¿cuál sería el tratamiento apropiado? Utilizar doxiciclina, utilizar trimotoprim sulfamethoxazol, utilizar penicilina G procaínica o amicacina. ¿Cuál de estos creen que sería lo ideal? Voy leyendo sus respuestas, doctores. Muchas gracias.
Nos comenta el doctor David que es el inciso D, el doctor Laurencio el inciso A, el doctor David inciso C y el doctor Alexis inciso A, el doctora Cintia C, al igual que el doctor Carlos. La doctora Ruth opina que la, al igual que el doctor Uriel. Y bueno, que también es que está llegando el doctor Rafael C, doctor Diego A, la doctora Joana C. Gracias. Bueno, los que dijeron C de casa están en lo correcto. Si el agente causal es el estreptococo, pues ¿por qué no pensar en penicilina? La doxiciclina es más bien un antibiótico que se ocupa como para acné, o se ocupa para rosácea, o se ocupa incluso para enfermedad de riquecias, como enfermedad de Lyme, sí, enfermedad de riquecias. Entonces, la C es la correcta. Y serían 600,000 unidades cada 12 horas por 5 días, ¿sí? También se pueden ocupar amoxicilina, clavulanato, eritromicina en caso de alergia a la penicilina, cefalexina, clindamicina, dicloxacilina en caso de sospecha de que haya estafilococo. Es importante considerar el aseo y las medidas generales, descostrar o aplicar fomentos antisépticos y secantes, y en caso de hemófilos influenza, las cefalosporinas de tercera generación como ceftazidime. Entonces, en ese paciente de 65 años, ¿cuál de estos no sería un factor de riesgo asociado a la presencia de erisipela? ¿Cuál de estos no sería? ¿Cuál es el falso? Onicomicosis de uñas de ortejos, diabetes mellitus, paciente postrado, gerosis o traumatismos mínimos. Creo que todos se los comenté. Le comparto en un momento, doctora, gracias. Nos comenta el doctor David el inciso A. Y el doctor Laurencio, inciso D, al igual que el doctor Carlos, inciso D. Gracias. Ok, dijimos que todo lo que sería un sitio de entrada es una asociación a estas erisipelas, entonces en este caso, pues el paciente postrado tal vez no tenga nada que tener como un sitio de entrada, pero las onicomicosis y la tiña de los pies sí funciona como sitio de entrada, lo comentamos. La diabetes mellitus y la enfermedad renal también suelen tener gerosis en las piernas, traumatismos mínimos por el rascado, por caminar y con un zapato mal ajustado, o incluso un pedicure pues agresivo y tener gerosis, ¿no? Ahora, una paciente de 30 años con neutropenia acude por presentar en la pierna derecha y en el glúteo 2 úlceras dolorosas de 2 centímetros que son redondas, tienen un fondo sucio, necrótico y bordes eritematosos. Sabemos que esta descripción corresponde a ectima. ¿Qué agente infeccioso debemos sospechar por las características de la úlcera? Fondo sucio y necrótico. Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa o Corynebacterium minutissimum. Los voy leyendo, doctores, muchas gracias. Nos comenta el doctor David que es el inciso A. Okay. El ectima normal vulgar sí es causado por estreptococo. Sin embargo, la descripción aquí habla de un fondo sucio y necrótico. Y eso, como estas, ¿no? Este fondo sucio necrótico corresponde a Pseudomonas aeruginosa. Es el ectima necrosante o necrótico. Entonces, la respuesta correcta es Pseudomonas. Como les decía, el ectima vulgar es causado por Streptococcus pyogenes y el tratamiento entonces sería
antibiótico tópico con ácido fusídico o mupirocina, pero también amoxicilina, clavulanato o cefalexina o macrólidos, eritromicina o clindamicina. Y el eczema gangrenoso o necrótico, pues aquí entonces debemos sospechar la Pseudomonas aeruginosa y esto se presenta con el riesgo de neutropenia. Otro dato en la historia clínica que nos debe de hacer sospechar de esto. Y el tratamiento aquí de las pseudomonas, pues incluye los aminoglucósidos, la cefepime, que es la cefalosporina, y ticarcilina o meropenem. Estos, vean la diferencia, estos son ectemas no necróticos. Vean como el fondo no es necrótico, no se ve, o sea, se ve más bien fibrina, no necrosis. La foliculitis es la infección del folículo piloso en su porción más superficial, en el ósteo. Y aquí el causante son los estafilococos aureus. La clínica de la foliculitis van a ser pústulas blancas amarillentas que tienen un halo eritematoso alrededor de esa pústula. Generalmente pues debe de haber pelo en las zonas de foliculitis, entonces son áreas pilosas. Es más frecuente en glúteos, barba, piel cabelluda, tórax y piernas. Sin embargo, también hay foliculitis que debemos de tener en cuenta porque las foliculitis estériles se pueden dar por aceites, sobre todo aceites de masajes o productos oclusivos como la vaselina. Y bueno, pues no necesariamente debemos de pensar en que sea una infección. El tratamiento de la foliculitis va a incluir jabones antibacterianos, va a incluir fomentos para hacer un secante o antiséptico con sulfato de cobre. Esto se va a diluir 1 en 1000 y vamos a poder aplicar antibióticos tópicos como clindamicina, mupirocina, ácido fusídico o incluso el peróxido de benzoilo, que nos va a ayudar a que la clindamicina no haga resistencia bacteriana. Y antibióticos orales en casos más resistentes o extensos como la dicloxacilina, la eritromicina, cefalosporinas, trimetoprim-sulfametoxazol o tetraciclinas. Entonces, estas son fotografías de foliculitis. Vean cómo está el halo eritematoso con esa pústula superficial, ese contenido purulento, blanco, y bueno, puede haber mucho más pequeñas, siempre con el halo eritematoso, o ser realmente grandes. Vean cómo puede estar localizado en la barba, esta pustulosis de la barba, puede estar en la piel cabelluda, localizado, por ejemplo, la foliculitis decalvante de la nuca, y puede dar esto unas cicatrices pues importantes, o cuando estas foliculitis suelen ser en forma, suelen estar como agrupadas, pues pueden dar esta manifestación que sería la foliculitis disecante, que empiezan a hacer como la separación por debajo y entonces esto sí deja una pues deformidad importante cicatrizal. También existe foliculitis por Pseudomonas aeruginosa. Estas foliculitis se asocian al agua caliente de los jacuzzis y también a la depilación que hacen de repente los pacientes con cera. La distribución de estas foliculitis suele estar en traje de baño, o sea, en la porción central del tórax, y si uno lo busca en inglés, pues se llamará así, la foliculitis del hot tube, que es la del sauna o de la jacuzzi, y esta erupción suele ser abrupta 1 o 3 días después del jacuzzi o del agua caliente. Es una erupción difusa, va a haber pápulas y pústulas que están foliculares con la base eritematosa y van a autolimitarse generalmente con el ciprofloxacino oral, pues es suficiente, unos 5 días y suele resolverse. La forunculosis es cuando estos folículos, o más bien la infección, está agrupada en varios folículos y entonces aquí la infección está más profunda y hace un absceso. Esto suele ser mucho más doloroso, puede haber necrosis, pérdida de tejido, supuración. Aquí el estafilococo suele ser resistente a meticilina, es frecuente en adolescentes y adultos en zonas pilosas, espalda, axilas, muslos, glúteos. Suelen ser pacientes diabéticos con algunas inmunidades alteradas, obesidad, malnutrición o quimioterapias. Y
el tratamiento de estas forunculosis, pues requiere generalmente el drenaje quirúrgico y obviamente los antibióticos orales. Y vean cómo estas localizaciones, pues igual están en cualquier parte del cuerpo, pero el tamaño de estas son mucho mayores y pues suelen requerir el antibiótico y a veces hasta el drenaje. Siempre se ve la pústula central y cuando hay acúmulo de esos forúnculos confluentes e interconectados como con conejeras por debajo de la epidermis, en la dermis, van a formar una lesión mayor, más inflamatoria, y esto se conoce como anthrax estafilocóxico. Esto es muy común en obesos diabéticos, es más frecuente en la zona de la nuca, y aquí pues la dicloxacilina es como un antibiótico inicial, pero aquí se requiere el cultivo y muchas veces pues agregar moxifloxacino o cambiar, incluso a meropenem o a medicamentos mucho más agresivos. Vean cómo estas lesiones suelen ser ya mucho más aparatosas, suelen ser muy profundas, tienen múltiples sitios de entrada, dan conejeras, esto casi siempre requiere lavado quirúrgico, y bueno, este paciente que llegó pidiendo que le quitara el granito en mi consultorio, bueno, estuvo 5 días hospitalizado y vean el tamaño de la lesión después ya de poder limpiar y hacer toda una limpieza profunda. Esto requirió de la ayuda del cirujano general. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Mientras abre la plática siguiente. Gracias, doctora. No han llegado preguntas, pero si llega algo, con mucho gusto se lo voy compartiendo en un momento. Gracias. Sí, gracias. Ya se ve la plática. Perfecto. Okay. Este paciente es un paciente femenino de 50 años, quien acude al consultorio por presentar una dermatosis localizada en la cara, en el labio superior, y está caracterizada por vesículas agrupadas en racimos sobre una base eritematosa y costra en la superficie. La dermatosis es dolorosa y punzante. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Herpes zóster, inicio de varicela, molusco contagioso, herpes simple, y aquí agregaría impétigo vulgar. Voy compartiendo sus respuestas, doctores. Muchas gracias. Nos comenta el doctor David, inciso D, al igual que la doctora Ruth y el doctor Alexis, la doctora Cintia y el doctor Laurencio, inciso D. Muchas gracias. Exacto, es un herpes simple. El herpes simple, y podríamos decir que casi estaríamos seguros de que fuera tipo 1. El tipo 1 es el herpes simple oral y se encuentra 90% de la localización alrededor de la boca. El otro 10% pues puede estar en cualquier otra parte del cuerpo. Es un virus de tipo ADN de doble cadena, lineal, de 100 a 200 nanómetros, y el herpes, o la familia de este herpes se llama herpes viridae. Los factores precipitantes del herpes simple son la radiación ultravioleta, asolearse, menstruación, fiebre, inmunidad deprimida, y aquí agregaría junto con el asolearse las cámaras de bronceado, el estímulo de radiación ultravioleta de cámaras de bronceado. Vean cómo el herpes simple puede estar localizado no solamente alrededor del labio, sino que puede estar en la nariz, en la oreja, en cualquier parte. Siempre vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Las vesículas
suelen ser al inicio transparentes, a veces no las podemos observar porque el paciente ya se rascó, ya se manipuló, pero muchas veces lo que vemos son las costras residuales. El tipo 2, el herpes tipo 2, generalmente es genital y el 90% de las veces se localiza en genitales. En las mujeres, las lesiones, será muy raro encontrar vesículas porque por la anatomía pues se ponchan las vesículas. Es algo muy frecuente encontrar las úlceras sí, las lesiones desepitelizadas, o sea, sin el techo de la vesícula, y entonces veremos la úlcera, una úlcera limpia, de borde eritematoso, bien delimitado, múltiples ulceritas que van a estar en forma de espejo, o sea, las vemos tanto de un lado de los labios como del otro lado. Entonces vean toda la zona con estas úlceras pequeñas de bordes eritematosos. En el hombre es más fácil poder encontrar las vesículas y como les decía en un inicio son vesículas transparentes, pero pueden estar en algunos momentos opacas o purulentas y en otras ocasiones pues vemos el mismo tipo de úlceras limpias, pequeñas, milimétricas de bordes eritematosos. Las úlceras en los genitales, la causa más frecuente de úlceras pequeñas así en racimo es el herpes simple. También existe un herpes simple de gladiador y esto es porque puede localizarse, como les decía, en cualquier parte del cuerpo. Y podemos encontrar en diferentes etapas. Vesículas pues de recién aparición, eritematosas, todavía con la vesícula en el centro, pero también podemos tener al paciente que ya se puso algo ahí, ya tiene una dermatitis de contacto, vean aquí alrededor como un parche, ¿no? Y las vesículas, o más bien las costras, ya las zonas necróticas en el centro, o de plano unas costras necróticas mucho más extensas que están, pues ya más antiguas, ya no nos tocó ver las vesículas. Entonces, el paciente refiere que no es la primera vez que le sucede. Al valorar al paciente vamos a recapitular el diagnóstico. ¿Será un eritema polimorfo mayor por los medicamentos? ¿Serán aftas neutrofílicas recurrentes? ¿Serán herpes simple virus en recurrencia o varicela maltratada? Le leo un momento, doctora. Nos dice la doctora Joana, el inciso C. Perdón, es el doctor Jonathan, inciso C, y la doctora Alejandra, inciso C, al igual que el doctor David. Muchas gracias. Así es. El herpes simple virus puede dar recurrencias. 1/3 de los pacientes con herpes labial van a desarrollar recurrencias. La mitad de ellos van a tener por lo menos 2 recurrencias al año. Los eventos no primarios van a dar cuadros menos graves y áreas de lesiones más pequeñas. Cuando el paciente tiene su primer episodio de contacto, pues suelen ser cuadros mucho más aparatosos, mucho más febril el paciente, mucho más malestar general y también van a tener adenomegalias. En los cuadros recurrentes esto ya no suele aparecer así tan aparatoso. El herpes recurrente suele ser una enfermedad intermitente y crónica y puede dar muchos cuadros al año, de 4 a 6 cuadros cortos y menos graves. Cuando hay más de 6 cuadros al año, es indicativo de tener un tratamiento profiláctico. La transmisión del herpes se hace por contacto piel con piel o piel con mucosa, con otra mucosa que esté infectada. El contacto directo con estas secreciones infectadas. Hay un alto riesgo de transmisión cuando el cuadro es el primario, cuando dijimos que hay una gran enfermedad florida, y en las reactivaciones sintomáticas también hay riesgo de contacto. Y el periodo de incubación será de 1 hasta 14 días. El herpes simple primario, como les decía, va a dar más linfadenopatías, ya sean inguinales o cervicales, va a dar más fiebre, mialgia, cefalea. Y
6 meses después es cuando viene ya la lesión, se empieza a presentar la recurrencia en el mismo sitio, en el mismo, pues la misma localización y la misma forma de evolución. Primero el paciente empieza a sentir comezón, puede tener como piquetitos o dolor y posteriormente vienen las lesiones. Y este es un paciente en donde se demuestra las manchas residuales y las cicatrices antiguas de un herpes simple recurrente. Fíjense cómo no es precisamente la misma así el mismito sitio de recurrencia, sino que es la zona, pero pues unas veces más para allá, unas veces más para acá, y aquí está el cuadro activo, pero vea todas las cicatrices y las manchas residuales que tiene este paciente. También el herpes simple puede estar localizado en las manos. En los niños pequeños, recién nacidos, es frecuente esto, se llama panadizo herpético. Esto da mucho edema en el dedo, mucha tensión, y suele ser por autoinoculación, asociado con la infección en la madre. En caso de duda del diagnóstico clínico, se puede realizar una prueba de Zank. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esas pruebas de Zank? Infiltrado neutrofílico, células epidérmicas acantolíticas, células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión viral intranucleares y polvo celular y viral. ¿Qué es la prueba de Zank? Nos comenta el doctor David y la doctora Karen el inciso C. Así es. Al igual que el doctor Jonathan. Gracias. Exactamente. Así como dijimos que el impétigo ampolloso, las células están desprendidas por acantolisis, que es la ruptura de las desmogleínas o de los desmosomas. En los virus, la forma de desprendimiento o de formación de ampolla es en una forma que se llama balonizada. La célula se infecta y empieza a hacerse tan redonda que rompe sus membranas con las células de alrededor. Eso se llama células balonizadas. Y bueno, aquí se los explico porque era parte de la otra respuesta. No son acantolíticas, son balonizadas. Y las células gigantes que vamos a ver en esta prueba de Zank va a ser como una lesión con canicas, con múltiples cuerpos de inclusión viral intranuclear, y se van a ver esas células gigantes multinucleadas. Ahora, ojo, existe una asociación entre el eritema polimorfo o multiforme menor y el tener el herpes simple. Y esto lo he visto, pues no tan frecuente, pero unas 3 a 5 veces. El paciente suele tener las lesiones de eritema polimorfo en las manos, en las plantas de los pies. Son lesiones que pueden aparecer en diana con esos halos eritematoso, blanco eritematoso, y propio del eritema polimorfo multiforme, y la costra o las lesiones que se ven en la mucosa de la boca o en los genitales. Hay que, bueno, sospechar que no sea un eritema polimorfo mayor y que esté afectando mucosas, pero suele ser un herpes simple, y entonces esta asociación pues es importante reconocerla, porque cada vez que al paciente le dé un cuadro de herpes, le vendrá posteriormente el eritema polimorfo. Los tratamientos de estos eventos primarios y secundarios con herpes simple va a incluir todo esto. Mantener lesiones limpias y secas. Aplicar fomentos secantes como acetato de aluminio, sulfato de cobre, solución de buro. Antibióticos virales tópicos. Aquí les puse como interrogatorio porque realmente sabemos que las cremas antivirales pues no son suficientes. Se recomienda en un herpes simple aplicarlo incluso cada 2 horas para que realmente baje la carga viral. Pero tratar de quitarlo únicamente con una cremita va a ser imposible. Entonces requerimos de dar tratamiento vía oral. Aquí viene la pregunta. ¿El aciclovir en vía oral
a qué dosis se le va a dar al paciente con herpes simple. 400 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, o 200 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, o 400 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, o 800 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Cuál de estos es la correcta? Le voy diciendo, doctora. Dice el doctor Jonathan y el doctor Carlos que el inciso D, el doctor Laurencio inciso A, al igual que el doctor Alexis. Sí. Y el doctor David también inciso A. Por ahí se me fue el dedo y les puse la respuesta. Exacto. La respuesta correcta es el inciso A. Y se los quise poner como pregunta porque esta es una de las frecuentes. Ay, perdón, necesito tomar agua, oigan. Ya no puedo hablar. Deme 2 segundos. Ay, bueno, perdón. ¿Me oyen? No, adelante, gracias, doctora. Sí. Sí, perdón. Entonces, es una de las preguntas que les quise hacer porque es uno de los frecuentes errores que suelen llegar al consultorio pues, de médicos generales, que no conocen adecuadamente la dosis de la ciclovir en pacientes con herpes o con simple o con herpes zóster, suelen confundirlas. Entonces, la dosis para herpes simple es 400 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, de 7 a 10 días. Y esto se debe de ajustar cuando el paciente tiene una depuración de creatinina menor de 50 mililitros por minuto. Esta dosis de 3 veces al día, pues hay que completarla, incluso no importa si el paciente va a tomar medicamento genérico que generalmente viene a 200 miligramos. Entonces, bueno, hay que ajustar el tratamiento adecuado. Y si le diéramos valaciclovir al paciente, pues sería 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Ahora, acude este paciente de 82 años con una dermatosis localizada a hemitórax derecho. Esto está caracterizada por una franja en hemicinturón de vesículas tensas, eritematosas agrupadas en racimo y algunas de ellas ya ulceradas y con costras en la superficie. El diagnóstico es un herpes, pero ¿qué tipo de herpes? Es un herpes tipo 1, un herpes tipo 2, una varicela zóster o herpes zóster. ¿Cuál es el tipo de herpes esto? Nos comparten en el chat, doctora, la doctora Nancy y el doctor David y el doctor Jonathan, el inciso D. D, exacto, es un herpes zóster. Vean cómo está la localización en mi cinturón y, bueno, esto es porque va a afectar siempre a un dermatoma por la reactivación del virus que ya tuvo el paciente como varicela zóster previamente. Generalmente la varicela suele ser autolimitada. El virus de la varicela zóster es un virus DNA. El primer contacto nos va a dar la varicela con las lesiones diseminadas, ese exantema y enantema también diseminado con las vesículas y la base eritematosa y lesiones en diferentes estadios, algunas en vesícula, otras en úlcera y otras en costra. La primera replicación de esta varicela va a dar adenitis, va a dar viremia transitoria y malestar general. Posteriormente viene una etapa de descanso, el paciente está con el virus dormido, por decirlo así, y viene después una segunda replicación de este virus, por lo que viene la dermatosis del herpes zóster. Generalmente para cuando se reactiva son adultos, la mayoría, 66% son mayores de 50 años, solamente 5% son menores de 15 años. Yo, el niño más pequeño que he visto con herpes zóster ha tenido 10 meses y la mamá negaba que le hubiera dado varicela al
niño, entonces pues seguramente fue algo intraútero. El factor de riesgo de tener herpes zóster pues es tener una inmunidad deprimida, pacientes con edad avanzada, descontrol de la diabetes, tener una malignidad o enfermedades linfoproliferativas o en tratamiento de quimioterapia, radioterapia que pueden hacer inmunodeficiencia, cámaras de bronceado, radiación ultravioleta, asolearse y VIH. Todo lo que baje las defensas puede estimular a que se venga la segunda replicación. Y el herpes zóster puede estar localizado en diferentes zonas del cuerpo. Puede estar torácico, la mayoría, 50% o más son torácicos, lumbosacra o cervical, más o menos de 10 a 20%, trigeminal de 3 al 20%, en miembros superiores 12%, en miembros inferiores 6% y 10% tienen diseminación hematógena. Entonces ese es un dato de alarma y de decirle al paciente, sobre todo a los pacientes mayores, que deben estar pendientes de que no empiecen a tener lesiones como de varicela en el cuerpo, porque eso sería una diseminación hematógena. Y vean cómo pues, las lesiones son localizadas. Realmente puede ser una pierna, ¿no? un trayecto lineal en la pierna. Puede ser un trayecto del trigémino en una mujer mayor o puede ser el trayecto de un dermatoma cervical en tórax y el hombro. En caso de que el paciente presente una dermatosis de localización en la cara y que vaya a afectar la mejilla y que se afecte la concha auricular, ¿qué debemos de vigilar en estos pacientes? Que haya lesiones en el conducto auditivo externo y en la membrana timpánica. Esto por el riesgo de ¿qué? De tener un síndrome vestíbulo-coclear, un vértigo de Meniere, un síndrome de Ramsay-Hunt o una encefalitis. ¿Cuáles de estos es la complicación del herpes zóster en la concha o en la membrana timpánica? ¿Cómo se llama? Sí, doctora. Me dicen aquí en el chat la doctora Nancy, la doctora Karen, la doctora Cintia, el doctor David, el doctor Laurencio, el doctor Carlos, la doctora Dulce y el doctor Alexis coinciden en el inciso C. Muchas gracias. Perdón, ¿cuál inciso? Inciso C. Sí, exacto, síndrome de Ramsay-Hunt, exactamente. Este síndrome va a incluir parálisis de Bell ipsilateral, artralgia temporomandibular, hipoacusia y vértigo. Efectivamente, el zóster óptico con involucro del séptimo par, que es el facial, y del octavo, que es el vestíbulo coclear, no lo debemos de sospechar cuando hay lesiones en la concha auricular y que podemos verlo fácilmente. Si lo vemos ya es automático que hay que mandarlos al otorrino para que puedan valorar su membrana timpánica y que vean si no hay afección de esos pares craneales. Bueno, que si viene con una parálisis facial, pues ya prácticamente tenemos pues ya el diagnóstico, ¿no? Pero vean cómo las vesículas, pues a veces no se ven tan vesículas, ¿no? Se ven más bien ya ostrosas o lesiones eritematosas o mielicéricas. En caso de que este paciente presentara un zóster oftálmico, va a requerir enviar al oftalmólogo. El paciente tiene riesgo de uveitis, de queratitis, de retinitis, neuritis óptica y glaucoma. ¿Qué sitio anatómico nos va a dar la pauta del diagnóstico y de la importancia de este caso que presenten vesículas? ¿En qué zona? ¿En el párpado, en la punta nasal, la frente en toda su extensión o la rama del maxilar? ¿Cuáles de estas zonas son importantes para tener en cuenta? Los voy leyendo, doctores, muchas gracias. ¿No? Nos dice el doctor Alexis que es el inciso B, al igual Así que el es. doctor David y el doctor Sergio. Gracias, doctores. Así es, la punta nasal es la que nos debe de dar la pauta de tener
una complicación mayor. Esto se llama signo de Hutchinson. Esta afección de la punta nasal en un paciente con afección del trigémino, pues nos va a indicar que hay afección oftálmica de la rama del sexto par, que es el trigémino. Y entonces, pues aquí hay que mandar al oftalmólogo para que valoren el ojito de esta paciente. Ahora, otras complicaciones del herpes zóster, la empetiginización, o sea, que se infecte por estafilococo o por estreptococo. La neuralgia postherpética, desgraciadamente, es frecuente. La refieren hasta 15% y puede durar meses o años. Y cicatrices. Las cicatrices o las manchas residuales postinflamatorias pues suelen ir mejorando con el tiempo y al final quedan algunas cicatrices. La prevención del herpes zóster pues sí se puede hacer con la vacunación para primero la vacunación para el virus de la varicela zóster con las 2 dosis entre los 12 meses y los 12 años. 0 y en situación de 0 mes y 1 mes. Y en segundo, si es que ya nos dio varicela, pues la vacunación del herpes zóster virus, que sería 1 dosis después de los 50 años. Y bueno, pues esto nos va a dar, otra de las importancias ya para tratamiento como tal es aliviar el dolor. Hay que dar al paciente reposo, decirles que están como si estuvieran virémicos, tienen que estar en casa con analgésicos, con AINES, con narcóticos si es necesario para el dolor, sedantes, neurolépticos como carbamazepina, gabapentina o pregabalina, y si es necesario clínica del dolor o acupuntura incluso, y sobre todo para las complicaciones de la neuralgia posterior. Los fomentos secantes son muy importantes para el evento agudo. El sulfato de cobre y el agua de alibur nos ayudan a secar las lesiones de las vesículas y a descostrar. Y esto les ayuda mucho a no tener al paciente las lesiones activas. Además de la ciclovir, ¿verdad? Y como antiviral, ¿cuál es la dosis adecuada de la ciclovir en el herpes zóster? 800 miligramos cada 4 horas por 7 a 10 días, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, 200 cada 8 horas por 7 a 10 días u 800 cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Cuál de estas es la correcta? Los voy leyendo, doctores, gracias. Nos comenta la doctora Cintia que es el inciso A. Así es. También el doctor David, inciso A, muchas gracias. Así es, el inciso A es el correcto. 800 miligramos cada 4 horas por 7 a 10 días. Y esto, pues hay que insistirle al paciente que se tome la dosis completa, porque a veces al comprar genérico, vuelvo a insistir, vienen en 200 miligramos y entonces se les hacen demasiadas pastillas, demasiada frecuencia durante el día, 5 veces al día, y esto hace que el paciente pues no se apegue al tratamiento adecuado, y eso le da más riesgo de tener una neuralgia postherpética. Entonces, insistir que es los 800 miligramos lo que hay que tomar. En caso de complicaciones de zóster óptico u oftálmico, pues necesitamos la dosis intravenosa. El valaciclovir es otra opción, 1 gramo cada 8 horas por 7 días. El famciclovir también puede ocuparse en el paciente y foscarnet en caso de resistencias o en caso de pacientes con VIH también. ¿Cuáles son estos serotipos del virus de papiloma humano, los más oncogénicos y que se consideran de alto grado de malignidad? El 6, el 10, el 11, el 2, el 4 y el 7, el 16, el 18, el 31 y el 33, o el 3, el 10 y el 32. ¿Cuáles son los más oncogénicos? Nos comentan en el chat, doctora, la doctora Nancy, la doctora Dulce y el doctor David y la doctora Cintia, que el C, al igual que la doctora Zoila. Muchas gracias, todos coinciden en C, gracias. Así es. El 6, el 10 y el 11 son de bajo grado de oncogenicidad
y el por recto, que es de alto grado, serían el 16, 18, 31 y 32, 33. El papova o el virus de papiloma se clasifica en la familia de papovavirus, que es de doble cadena de ADN. Existen múltiples serotipos, se considera que hasta 180 o más, y la incubación es muy variable, de meses incluso, hasta 20 meses. Cada uno de estos serotipos pues tiene asociación a las lesiones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, bueno, pues una de las formas de inoculación suele ser traumatismos a través de piel o mucosa infectada. Aquí pueden ver un tatuaje infectado con virus de papiloma, pero también traumatismos en los pies o traumatismos con el manicure o incluso en la actividad sexual, pues pueden ser una forma de transmisión de este virus. Las verrugas vulgares o comunes suelen tener serotipos 2, 4 y 7, son los famosos mezquinos, y suelen ser pápulas firmes hasta de 10 milímetros con mucha hiperkeratosis en la superficie. Esa hiperkeratosis va a estar característicamente puntillada con puntos negros y rojos, que son los vasos trombosados de la dermis, y generalmente están localizados en sitios de presión y de trauma. Las verrugas filiformes, estas verrugas filiformes más bien son por la superficie que tienen como superficies digitiformes, como en deditos, y pueden estar localizadas en los genitales, en la cara, en la barba, y suelen ser por lesiones que estuvieron traumatizadas crónicamente, por ejemplo, en un paciente que se rasura en la barba. Las verrugas planas suelen estar asociadas al serotipo 3 y 10, son pápulas bien definidas, de pocos milímetros, que están lisas en la superficie y casi siempre tienen color piel, y lo que forman estas lesiones suelen ser el fenómeno de Koebner, que es tener lesiones lineales, o sea, es decir, como en esta mano, ¿no? Se alcanza a ver como una lesión, una de las lesiones está como en caminito. Esas lesiones forman el fenómeno de Koebner por el traumatismo en una piel sana, y se reproduce la lesión. Como comentario, otras lesiones, otras enfermedades que causan fenómeno de Koebner son la psoriasis, el vitiligo. Las verrugas plantares, o llamadas ojos de pescado, están causadas por el serotipo tipo 1 y son placas hiperkeratósicas con múltiples puntos negros, nuevamente por esa trombosis de los vasos dérmicos, y que estas verrugas en el pie suelen unirse y formar grandes mosaicos, verrugas en mosaico, como en este dedo. Y los condilomas acuminados en los genitales pues serán serotipos 6 y 11, son neoformaciones color piel, de superficie anfractuosa, húmedas generalmente y en formas de coliflor. Pueden empezar en formas pequeñas, aisladas, pero posteriormente, conforme van creciendo, van dando formas demasiado grandes y en forma de coliflor. Y no solamente los hombres tienen esto, sino también las mujeres. Vean cómo las mucosas pueden estar afectadas con lesiones aisladas o con grandes áreas de condilomas localizadas en la mucosa. También existe algo que se llama papulosis bowenoide. Este es el tipo de virus de papiloma 16. En la histología, si uno quita una de estas lesiones, se ven como si fuera enfermedad de Bowen, o sea, una epidermoide in situ. Y pues bueno, son lesiones papulares, color café, oscuras, que pueden hacerse de diagnóstico diferencial o confundirse con queratosis seborreicas. Casi siempre la localización, como pueden ver, es en la base del pene, en el pubis. Y estas otras lesiones que se llaman tumor de Buschke-Lowenstein, esta es la pregunta, ¿se va a considerar como una infección agresiva de virus de papiloma humano, un carcinoma epidermoide de bajo grado invasivo localmente, agregados bacterianos a la infección de virus de papiloma, o una
proliferación inflamatoria en un paciente con virus de papiloma. ¿Qué es un tumor del Buschke-Lowenstein? Le voy compartiendo, doctora, en un momento. Nos comenta el doctor David que en esta ocasión no sabe cuál sería la respuesta, al igual que el doctor Laurencio y la doctora Nancy también. Ok. El tumor de Buschke-Lowenstein es verruga condiloma que ya tiene en su interior un virus, un carcinoma epidermoide de bajo grado y que es invasivo localmente. Entonces, bueno, cuando vean este tipo de condilomas tan grandes, pues hay que sospechar que ya están mutados con un epidermoide. ¿Ok? Con un cáncer epidermoide, un carcinoma epidermoide. Pacientes inmunosuprimidos y posttransplantados pueden dar este tipo de verrugas múltiples y muy floridas. Y existe una entidad que se llama epidermodisplasia verruciforme, que es una genodermatosis hereditaria, en donde los genes afectados están en el cromosoma 17, son el EBER1 y el EBER2, y estos pacientes suelen tener infecciones crónicas de virus de papiloma del serotipo 5 y del 8, y están generalizados y crean carcinomas con alta frecuencia. Esto pues ha sido motivo de algún capítulo de National Geographic en donde lo ponen como el hombre árbol, pero pues realmente son virus de papiloma. ¿Cuál es la célula típica que se va a observar en la biopsia de los tejidos infectados de virus de papiloma? Cuerpos de camino, coilocitos, células de hito, ya les dije aquí, o cuerpos de Guarnieri. Bueno, lo paso porque ya se los había soplado. Coilocitos son células con un núcleo grande central y un halo claro periférico. Esos coilocitos son realmente lo que busca el ginecólogo al hacer un Papá Nicolau. Y es esta fotografiada inferior derecha. Esto es un Papá Nicolau, es un frotis o un frotis. Y pueden ver los coilocitos con ese halo. El halo claro periférico, que es realmente el citoplasma, y el núcleo central grande. Pero en una biopsia de tejido también podemos ver esos halos blancos y el núcleo central claro, y también podemos identificar coilocitos. Ahora, el virus de papiloma, ¿cómo se va a tratar? Pues, como pueden ver, hay una inmensa gama de posibilidades de tamaños, de edades, de localizaciones. Y entonces, pues, realmente hay que ir haciendo como juegos de tratamientos para ir decidiendo lo mejor posible para la localización, para la edad del paciente, para lo que pueda ser agresivo o no. Entonces, la resina de podofilina al 20 al 40% se aplica por el médico y se puede aplicar cada semana y se localiza o se utiliza para los condilomas. Esta me parece que ha sido pregunta de examen. En algunas ocasiones me la han preguntado ya gente que ha repetido el examen del ENARM. Entonces, pues esta está contraindicada en el embarazo. El ácido tricloroacético al 50% es un ácido que destruye el tejido y también se aplica por el médico. Este no está contraindicado en el embarazo y se puede aplicar cada 2 semanas. El tratamiento quirúrgico prácticamente se hace en casos grandes, como los tumores de Buschke-Lowenstein, pues ahí no hay de otra, hay que operar. Cuando hay verrugas simples, en niños o así, pues pocas veces llegamos a lo quirúrgico. Los queratolíticos, que como ustedes saben, una pomada o una sustancia queratolítica son las que destruyen la queratina. Entonces, hacemos generalmente combinaciones de queratolíticos con ácido salicílico
hasta el 4%, ácido láctico, y incluso hay combinaciones en el mercado ya de fórmulas que venden ya con ese tipo de combinaciones, y estos generalmente requieren aplicarse cada 12 horas, y a veces hasta hacerlo oclusivo con una cinta adhesiva o con micropor para que el medicamento penetre mucho mejor a través de esa queratina. La crioterapia es muy útil, sobre todo el nitrógeno líquido, sobre todo en los pies, cuando hay verruga plantar. También es muy útil cuando las lesiones están periunguales, porque las lesiones periunguales no solamente es la verruga que vemos afuera, sino que la verruga suele meterse hacia lo que es el pliegue unguial lateral, y entonces es bien difícil quitarlo por completo. Acuérdense que las verrugas, lo que nosotros vemos es, si fuera una pirámide invertida, nosotros lo que vemos es la base de la pirámide, pero hacia adentro hay como el pico de la pirámide. Y si hay en ese vértice o pico queda una célula infectada, pues de ahí va a volver a crecer la verruga. Entonces es muy importante poder destruirlo hasta el último, hasta la última célula. La electrodesecación o con el cauterio, esto es poco usado, está descrito en el libro y poco lo usamos, sobre todo los dermatólogos, porque el quemar las lesiones con un cauterio, con un cautín, hace que la lesión evapore y entonces lo respiramos. Y eso puede llevar virus hacia la nariz o la faringe. Entonces, no solemos hacer electrodesecación. La inmunoterapia es muy útil, el imiquimod al 5%, sobre todo en lesiones genitales o perianales. El imiquimod es la crema, viene en sobrecitos y se aplica de lunes a viernes por 12 semanas, se descansa sábado y domingo. Es irritante, quema localmente. Es una inmunoterapia que estimula a las interleucinas, por lo tanto el paciente puede tener efectos secundarios de interleucinas, de liberación de interleucinas y tener malestar general o artralgias y cuerpo cortado. La bleomicina suele ser útil sobre todo para hacer como escarificación en lesiones en la boca. Un miligramo por mililitro y se hace intralesional. Y una profilaxis sería con vacuna recombinante, con la vacuna tetravalente, que incluye el virus 6, 11, 16 y 18, y son 3 dosis las que se van a poner, al 0, a los 2 y a los 6 meses. Ahora, ¿cuál es el único virus que replica en el citoplasma de las células espinosas, que serían los queratinocitos, y forman inclusiones eosinofílicas o cuerpos de Guarneri? ¿Cómo se llama ese virus? Virus herpes zóster, papiloma humano, molusco contagioso o herpes simple. Nos están escribiendo, doctora, un momento. Nos comenta el doctor Carlos el inciso C. Así es. El molusco contagioso es un poxvirus, que es el virus más grande que existe. Es de doble cadena de ADN y mide de 150 hasta 300 micras y va a infectar a la epidermis. Se va a encontrar en los queratinocitos y por eso nos ayuda la forma de extraerlo. Ahorita vamos a ver. Es más frecuente encontrado en niños que tienen piel atópica. En pacientes sanas suele autolimitarse. En pacientes con VIH suelen ser lesiones grandes, numerosos y pueden llegar a ser cientos en número. La transmisión del molusco es piel con piel o piel con superficies contaminadas. Y esto lo comento porque es muy frecuente que en los niños que hacen natación se puedan contagiar a través de recargarse en los carriles de nado o en las tablitas o en los popotes estos o tubos para flotar. Son superficies que se quedan enlamadas y seguramente de ahí se contagian, porque la zona en donde más frecuente en los niños que nadan
la localización de estos moluscos es en la parte interna del brazo y hacia la axila y el tórax. Entonces, pues suponemos que son las tablitas y los popotes lo que los infectan. Pues, como les decía, en los niños es frecuente un sitio de exposición y el contacto con albercas, entonces y en axilas. En adultos se presenta en pubis, genitales y glúteos, prácticamente se considera una infección de transmisión sexual y sería el citomegalovirus tipo 1. Y en pacientes VIH es frecuente que se encuentren en cara y suele ser el citomegalovirus tipo, perdón, estoy hablando de citomegalovirus, no, es virus de molusco contagioso, tipo 1, ¿no? Y el virus de molusco contagioso tipo 2 en los VIH. Y suelen resolver con tratamiento HART, el tratamiento antirretroviral. Estos son los virus de molusco contagioso. Algunos son muy, muy bien delimitados. Algunos suelen estar sobre piel eritematosa con dermatitis atópica. Vean esta piel. Es frecuente que se pueda observar estas lesiones umbilicadas, como si tuvieran un centro hundido. Vean cómo se le puede ver a estas fotografías ese centro hundido. Y estas lesiones, pues, mientras más sean, pues más laborioso será el quitarlos. Hay que quitar cada uno de ellos con una cureta. Estos son pacientes con VIH y vean el tamaño de las lesiones. Generalmente suelen ser grandes, suelen ser múltiples y el diagnóstico diferencial de este cuerpo de molusco contagioso, pues es con histoplasma o con criptococo, que en la piel ambas lesiones pueden dar este tipo de lesiones, así como en nódulos. Y en los genitales, pues podemos ver las mismas lesiones umbilicadas, aisladas, no son vesículas, son cuerpos, y vean cómo tampoco son verrugas, no están verruciformes, no están anfractuosas, son lisas, completamente lisas con el centro umbilicado. El diagnóstico es prácticamente clínico, pocas veces hacemos una biopsia. Si mandáramos a estudiar esto a la histopatología, podríamos ver el tapón central con una tinción de Giemsa, vamos a ver los cuerpos de molusco y el estudio va a encontrar también inclusiones intracitoplasmáticas. El curetaje, como les decía, pues se hace de cada una de las lesiones. Hay que aplicar una anestesia tópica antes para que el paciente lo tolere y luego con una cucharilla pues hay que ir retirando uno a uno. Otros métodos están descritos para el retiro de moluscos, sin embargo pues no son tan útiles o tan efectivos. La aplicación de nitrógeno líquido puede, lo que suele suceder es que quema la superficie y le tira como un calcetincito, como si saliera un calcetín quemado, pero se queda el molusco abajo. El ácido retinoico, el imiquimod y las 5-FU suele hacer una zona muy irritante y a veces no destruye completamente el molusco, entonces puede haber más irritación que lo que se cae la lesión. Y la cantaridina es una buena opción, es un líquido ácido irritante, pero el punto es que no lo venden en México, entonces quien tiene la oportunidad de traerlo de la Academia Americana, pues lo utiliza, se aplica con cotonete directamente a la lesión y eso los destruye. No sé si hay alguna duda de molusco. No ha llegado pregunta o duda, doctora. Muchas gracias. ¿No? Sí, prácticamente tenemos 5 minutos. Creo que ya fue como suficiente. Pues no sé si tengan alguna duda, o bueno, ya sabiendo que acabamos por hoy, quiero abrir aquí para que decirles lo que mañana vamos a ver. Vamos a tratar de ver micosis y cándida, dermatitis atópica, dermatitis de pañal y dermatitis de contacto. Y si nos da tiempo, nos vamos a ir a una de otras, o sea, como múltiples, misceláneas. Ok. Pues creo que
creo que por hoy eso fue todo. No sé si hay algún comentario o... Pues muchas gracias, doctora. Agradecerle esta sesión y a todos también su participación activa aquí en el chat para contestar los casos clínicos. Y si no llega nada, que parece que de momento estoy aquí revisando y no hay dudas. Si tuvieran alguna duda, también el día de mañana la pueden plantear y nos veríamos en la sesión de mañana. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Claro. Yo revisaré los artículos que les voy a mandar y voy a hacer una selección de las diapositivas que les puedo mandar para evitar las fotografías clínicas de mis pacientes. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana. Que descansen. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora.